Vamos a inclinar el rostro y para una oración. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias por su amor. Pedimos que por favor nos guíe, que su Espíritu Santo se deje sentir en cada uno de nosotros y que su amor transformador pues esté en nuestros corazones para que su palabra haga eco en nosotros. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. En este quinto día de la semana de oración hay un tema muy interesante titulado espiritual o carnal. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando estuve estudiando este tema, realmente me gustó mucho porque nos enseña algunas cualidades y algunos puntos que a veces nos estamos escapando de la realidad, pero Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra nos hace recordar que somos sus hijos y que debemos andar de acuerdo a su voluntad. Así que antes de definir cristianos espirituales y carnales, debemos recordar que no estamos hablando de pecadores y no pecadores, sino que todas las personas, tanto espirituales como carnales, necesitamos un Salvador que se llama Cristo Jesús. Y esto es porque estamos en un mundo lleno de pecado. Así que vamos a ver esta noche la diferencia entre espiritual, cristianos espirituales o cristianos carnales. Así que dice la Sagrada Escritura que nuestro Salvador hace justicia y que proviene de él. En lugar de ellos, el criterio para inducción en un grupo o el otro es nuestra relación personal con el Espíritu Santo. O sea, no importa que tú seas carnal o que tú seas espiritual, la relación con Dios siempre debe estar con el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a ser cristianos espirituales. Dice la hermana Elena de White en el libro Deseado de toda la gente, en la página 288. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora bien, después de ver este encabezado y saber que en este mundo hay tantas personas, cristianos espirituales y cristianos carnales, pues vamos a definir lo que es un cristiano espiritual. La persona espiritual es un verdadero cristiano convertido. Aunque nacido como un pecador, es llamado espiritual porque tiene una relación viva y creciente con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, los miembros espirituales debemos estar sometidos, oigan bien, sometidos bajo la orden divina. Debemos recordar que aunque estamos en un mundo lleno de pecado, que la maldad nos falta, que fallamos a cada instante, nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro actuar debe ser siempre pensando en lo espiritual, porque cuando pensamos en lo carnal, entonces estamos dando a notar a nosotros mismos y a todos los que nos acompañan que realmente estamos viviendo conforme a lo que diga este mundo, conforme a lo carnal. Y nosotros no debemos vivir así. Jesús es el centro de la vida personal y espiritual y reina en un corazón y determina sus prioridades. Nosotros debemos dejar que Cristo Jesús reine en nuestras vidas y que Él sea que ponga nuestras prioridades. ¿Sí? Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo Cristo va a poner nuestras prioridades? Bueno, nuestras prioridades como cristianos deben ser las Sagradas Escrituras. Lo que diga la Biblia, eso es lo que nosotros debemos hacer. Lamentablemente, como les decía ahorita, estamos en un mundo completamente lleno de pecado, donde
aunque uno quisiera a veces ser 100% espiritual, no puede, porque lamentablemente en pecado fuimos concebidos y por naturaleza somos pecadores. Pero a través de esa naturaleza espiritual que nosotros tenemos, el deseo de buscar a Dios, es que nos invita a la Sagrada Escritura que nosotros debemos ser seguidores de Cristo, seguidores espirituales, obrar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aunque la persona espiritual enfrenta contratiempos y tentaciones, él fija sus ojos en Cristo Jesús. La persona espiritual no es 100% santo. La persona espiritual es que hacemos la voluntad de Dios y fijamos nuestras cosas en Cristo Jesús para para tratar de caminar con Él y actuar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué no somos 100% espirituales? Por lo que dice aquí el apóstol Pablo, estamos en un mundo lleno de pecado y como fuimos concebidos en pecado, dice el salmista David, pues por naturaleza seguiremos siendo pecado. Ahora, que eso no nos confunda ni nos lleve a perder, porque recordemos, queridos hermanos, que estamos en un mundo lleno de pecado, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, que las vanidades de este mundo, los problemas de este mundo, las enfermedades de este mundo, nos arrebaten nuestra vida espiritual. No debemos descuidarnos con eso. El enemigo anda cual un rugiente buscando a quien devorar constantemente y a veces nos engaña, nos hace creer una cosa y cuando venimos a despertar ya es demasiado tarde. Así que el cristiano espiritual debemos estar siempre concentrado en lo espiritual, pensando en lo espiritual, caminar de acuerdo al Espíritu, caminar de acuerdo a Cristo Jesús. Ahora bien, después de nosotros analizar que aunque caminemos, aunque seamos aunque tengamos vida espiritual, somos pecadores, porque estamos en un mundo lleno de pecado, no debemos de conectarnos. Veamos ahora un cristiano o un miembro carnal. Oigan bien, una persona carnal puede tener una fingida o dividida relación con Dios. Él puede ser silenciosamente indiferente al Espíritu Santo o incluso abiertamente rebelde. ¿Qué está diciendo aquí este párrafo, mis queridos hermanos? Hay muchas personas que se hacen pasar por cristianos y viven una vida doble. Somos cristianos en la iglesia y cuando salimos de la iglesia, pues lamentablemente nuestro testimonio y nuestra forma de actuar y de comportarnos, pues dan razón de entender que somos miembros carnales. El hecho de tú y yo pertenecer a un mundo de pecado, el hecho de tú y yo ser concebido en pecado, no nos da la razón de actuar con doble vida, ni actuar como pecadores, porque somos llamados a una vida espiritual. Y después que tú y yo aceptamos este evangelio, aceptamos esta verdad, entonces debemos caminar conforme a lo espiritual. ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. Mis queridos hermanos, no debemos seguir a seres humanos, no debemos seguir a Apolo y no debemos seguir a Pablo porque él lo quiso, porque él escribió. Nuestra vida espiritual debe ser qué cosa, y nuestra vida física, nuestra vida en todo sentido, es seguir a Cristo Jesús. Y me gusta mucho este párrafo porque lo que está diciendo aquí el escritor es que muchas personas siguen un pastor, muchas personas siguen un ser humano, muchas personas siguen a alguien grande. Y si José cometió un error, pues ya esa persona, ese hermanito va a cometer el error porque yo lo cometí. ¿Por qué? Porque se llevan de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy diciendo. Y no debe ser así. Nuestra iglesia, nuestra doctrina, nuestro mandato está siendo muy claro y siempre ha sido y debemos ser así. Nuestro líder, nuestro Salvador es Cristo Jesús. Así que la vida carnal es un peligro. Es un peligro porque
podemos a veces caer en las trampas de tener doble vida. Y yo me imagino que, y estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que pertenecemos a esta iglesia tenemos una doble vida. Porque si fuimos llamados a ser cristianos, es porque debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Oigan lo que dice aquí. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, dice Pablo, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 3, 1, 14. Le estoy dando leche, dice Pablo, le estoy dando cosas suaves para que aprendan a madurar, para que aprendan a guiarse, para que aprendan y comprendan que nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, pero esto no nos da excusa a nosotros actuar como la gente del mundo. Esto no nos da excusa para nosotros seguir la gente del mundo. Esto no nos da excusa para nosotros estar en la iglesia y luego también actuar como si nunca hubiésemos conocido la verdad. Estamos llamados a ser espirituales. Estamos llamados a caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro. Dice, aquí concluimos que el factor determinante debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo para llegar a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, cuando recibimos un llamado, no rehusemos al Espíritu Santo. Cuando le decimos sí a Dios, debemos darnos cuenta a quién le estamos diciendo sí. Porque nuestro Salvador es paciente, es un Dios de amor, pero también castiga y reprende a quien ama. Carnal describe a una persona que vive en la carne, esto es, por el poder humano, no por el poder del Espíritu Santo. Todo aquel miembro carnal es que vive conforme a lo humano, no conforme al Espíritu Santo, o sea, conforme a lo de este mundo, conforme a alimentos que no son actos para nosotros porque ya Dios lo prohibió, conformes a palabras que no nos llevan realmente a dar buen testimonio de que somos cristianos, conforme a comportamientos que no son adecuados. Entonces, yo me pregunto, si vivimos conforme a la carne, conforme a un miembro carnal, ¿cómo damos ejemplo de que somos hijos de Dios, de que somos espirituales? Si tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios, debemos ser un ejemplo dentro y fuera, en todo momento y en todo lugar. No olvidar que estamos en un mundo lleno de pecado, no olvidar de que somos tentados, no olvidar de que realmente las consecuencias vienen, los problemas, las necesidades, el dolor. A veces nos vemos tentados, pero por encima de todas estas pruebas y estas tentaciones es que Dios está diciendo, este es mi hijo, el cual yo confío en él. Y mi pregunta es, ¿podemos nosotros estar preparados para que Dios siga confiando en nosotros como sus hijos espirituales? Mi querido amigos y hermanos, no importa en la situación que te veas, ni el lugar donde estés, recordemos siempre que por encima del pecado nosotros debemos actuar como fieles hijos de Dios y debemos actuar bajo el miembro espiritual. Pablo se dirige a las personas carnales como hermanos. Oigan esto, como hermanos, lo cual muestra que eran miembros de iglesia. No los podía llamar espirituales porque no estaban suficientemente llenos del Espíritu Santo. Tú y yo somos criaturas de Dios, igual que todo el mundo. Tú y yo somos criaturas de Dios. Seamos malos, seamos buenos, somos criaturas de Dios. Ahora, cuando seamos llamados hijo de Dios, entonces sí podemos decir que somos miembros espirituales. Oye lo que dice Pablo. Pablo solamente los llamaba como hermanos.
porque somos criaturas de Dios. Pablo no lo estaba considerando como hijo de Dios porque no andaban conforme a la carne, conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Cuando tú y yo andamos conforme a las cosas de este mundo, entonces la Sagrada Escritura nos está diciendo, ese no es hijo de Dios. Oigan esto, mis queridos hermanos, ese no es hijo de Dios. Ese es un hermano más. La Biblia es clara y tiene su concepto, y Pablo aquí está siendo bien claro. Todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para convertirnos en hijos de Dios, debemos ser hermanos espirituales. Debemos ser miembros espirituales. Y esto no es ninguna duda para nosotros, ni es un secreto. Para nosotros poder pertenecer al reino de Dios, debemos acostumbrarnos, mis queridos hermanos, a ir dejando todo aquello que nos ate en este mundo, que nos convierte en hermanos y amigos e hijos carnales, y irnos acostumbrando a la vida espiritual, es decir, andar conforme a lo espiritual, conforme al espíritu y no conforme a la carne. Por eso, en Mateo 7, dice aquí, vamos a leer este párrafo. Otros cristianos carnales son entusiastas, activos, tal vez orgullosos de sus importantes posiciones en la iglesia. Oigan esto. Tristemente Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el problema? No tenía ninguna relación con Jesús y ninguna conexión viva con el Espíritu Santo. ¿Acaso eso que te dicen Señor, Señor, y tu nombre profetizamos, en tu nombre decimos aquello, también no son tus hijos? Pero el Señor está diciendo, apartado de mí. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, es mi hijo, sino qué cosa, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo lo llamo hijo, criatura mía, hijo de Dios, para llamarlo hijo mío. El primera de Juan, el apóstol Juan, en primera y tercera de Juan, habla mucho de este tema. Nos convertimos en hijo de Dios cuando realmente hacemos su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Obedecer su mandato, guardar su palabra, vivir conforme a lo que Él escribió. Y con esto quiero aclarar que no estamos diciendo que debemos ser santos, porque santos no somos ninguno. Claro, estamos llamados a ser santos y podemos llegar a ser santos bajo una espiritualidad, bajo una comunión constante con Cristo Jesús. Porque él mismo dijo, si hacen estas cosas que yo hago, podrán hacer aún mayores milagros. Pero eso no nos da excusa a nosotros para mantenernos conforme a la carne. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Aclaro. El hecho de nosotros ser pecadores, vivir un mundo lleno de pecado, no nos da la excusa para no ser llamados hijos de Dios. Y está el otro ámbito. El hecho de ser espirituales, de nosotros andar conforme a la carne, de nosotros vivir conforme a lo que dice Cristo Jesús, no nos saca de un mundo lleno de pecado. Lo único que nos va a sacar de este mundo lleno de pecado, como dice Pablo, es cuando Cristo venga, le alabemos y seamos salvados. Entonces sí podemos decir santo, 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 porque ya vamos a marchar a un mundo que realmente será un mundo definitivamente donde viviremos para siempre con Cristo. De manera que mientras estemos en este mundo y seamos pecadores, podemos tener la oportunidad de vivir conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Pareciera una paradoja y espero que me entiendan. Vivir conforme, ser cristiano, no es una tarea fácil, mis queridos hermanos. Ser cristiano es una tarea difícil, porque ya Cristo Jesús lo dijo. Estrecho es el camino y lleno de espina, es difícil. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero aquí, a pesar de que somos infieles, a pesar de que
de que sufrimos, de que pecamos, Cristo Jesús nos da la oportunidad y nos dice, hijo mío, te estoy llamando para que ande conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice aquí, si encuentras en este momento que eres un cristiano carnal, anímate, tienes la posibilidad del comienzo de una nueva vida ahora mismo. Muchos cristianos carnales están en esa condición sin saberlo y tal vez ya están orando por una experiencia más profunda con Cristo Jesús. Muchos cristianos hoy día estamos confundidos o están confundidos, porque no quiero caer en el error de yo también, y ojalá que nunca suceda así con ninguno de nosotros, de ser llamado cristiano, de estar con una vida activa en la iglesia, de vivir con una vida constantemente de predicación, pero cuando salimos de ahí, entonces tenemos una vida carnal, una vida que realmente las personas que nos miren y nos conocen dicen, pero esta persona va a la iglesia, no es cristiana, porque mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de expresión me dan a delatar de que realmente estoy de balde en una iglesia. Porque oiga lo que dice aquí Pablo, muchos cristianos carnales están en esa condición y sin saberlo. Lo grande de esto, mis queridos hermanos, que a veces actuamos así sin saberlo. ¿Pero por qué sin saberlo? Porque estamos acostumbrados a una vida completamente carnal. Y cuando tú y yo nos acostumbramos a no ser cristiano en la casa, a no ser cristiano en el trabajo, a no ser cristiano en la calle, a no ser cristiano en los demás, entonces llegamos a crear el hábito de actuar sin darnos cuenta. Por eso estamos llamados tú y yo a ser cristianos por testimonio. Que donde quiera que tú y yo estemos, prediquemos con nuestra forma de actuar, de pensar, de realizar, de caminar, para que las demás personas que nos vean puedan decir, es verdad que es cristiano, no solo porque lo dice, sino porque lo da a entender con su testimonio. Entonces así podemos caminar y llevar una vida espiritual, andar conforme a lo que dice la carne. Y ahí ahora yo sé que ustedes me están al conforme a lo que dice el Espíritu, perdón, yo sé que ustedes ahora me están entendiendo que aunque seamos pecadores y vivamos un mundo lleno de pecado, podemos tener la oportunidad de ser santos y andar conforme al Espíritu. Dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como un inmaduros, decía Pablo, apenas niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios, amado Señor, gracias. Todavía en este texto, porque me recuerda que no tenemos otro Salvador que Cristo Jesús. Y aún aprendiéndose a ingerir alimentos suaves, es que podemos llegar a ingerir los alimentos sólidos que nos harán maduros para continuar caminando una vida conforme al Espíritu. Me encanta este tema de Pablo en los Corintios y un llamado para nosotros hoy también, porque aunque ustedes no lo crean, mis queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, un mundo que realmente es más confundido, más confusión que otra cosa. Y el enemigo trata de confundirnos a través de diferentes enfermedades, a través de pruebas, a través de dificultades en nuestros hogares. Son muchos los problemas que enfrentamos. Pero déjame decirte que aunque tú estés débil, aunque estés afrontando problemas y necesidades, aunque esté pasando por las pruebas que esté pasando, Dios está a tu lado y Cristo es nuestro Salvador. Y como decía al principio, no importa que seamos personas canales o espirituales, todos, todos necesitamos un Salvador llamado Cristo Jesús. Gloria a Dios. El llamado es que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
Y si por si acaso estamos actuando aún sin darnos cuenta conforme a la carne, pidamos dirección al Espíritu Santo y no rehusemos de él para que sigamos andando conforme al Espíritu y seamos llamados hijos de Dios. Todas estas calamidades, toda situación que estamos viviendo hoy día, no debe ser un secreto ni un susto para nosotros. Ya eso está predicho hace mucho. Lo que debemos estar preparados para continuar recibiendo más pruebas, pero en Cristo Jesús saldremos victoriosos. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos, dijo Pablo en Santiago, dijo Santiago 4, 2 y 3. Cuando oremos, pidamos con sentido, con dirección, oremos con sinceridad a Dios para que Él pueda conceder nuestras oraciones. Oigan lo que dice aquí, oigan lo que dice aquí. Padre, vivimos en pobreza espiritual porque no pedimos o pedimos con motivaciones egoístas y humanas. Transforma nuestras oraciones y guíanos a través del Espíritu Santo a pedir cosas espirituales y cosas que fortalezcan nuestras vidas mientras estemos en este mundo terrenal, en este mundo lleno de pecado. O sea, lo que está diciendo aquí en la oración, que a veces pedimos cosas humanas y no recibimos porque estamos pensando en la vanidad de este mundo, pero que pidamos al Espíritu Santo, que pidamos a Dios, que nuestras oraciones lleguen al cielo y Dios derrame su Espíritu sobre nosotros porque estamos pidiendo cosas espirituales. ¿Y qué es pedir cosas espirituales? ¿Qué es pedir cosas que a Dios le agrade? Mis queridos hermanos, pedir con sinceridad, pedir humillación. Todo lo que podamos pedir en este mundo que nos saquen de nuestro contexto espiritual, pues lamentablemente son cosas humanas. Pidamos a Dios fortaleza espiritual. Pidamos a Dios que lo que realmente nos dé sea lo que vamos a necesitar. Pidamos a Dios cosas que cuando nos arrodillemos, el cielo se pueda abrir y nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Parece algo aquí, como usted diría, óyeme, pero entonces cuando oramos, ¿qué estamos pidiendo? Dice la instrucción que aprendamos a pedir cosas sin pasiones, cosas que no sean de nuestras propias pasiones, sino cosas espirituales para nuestra salvación. Y un ejemplo claro de esto es cuando nosotros nos arrodillamos a pedir a Dios por el pan nuestro de cada día, no solo pida por el tuyo, pide también por los demás que están a tu alrededor, los vecinos. Cuando te arrodillas a orar por una enfermedad que tiene, por algo que te agobia, por alguna enfermedad, un problema en tu familia, también oras por ese problema y esa enfermedad que agobian a tus vecinos, que agobian a tus amigos, que agobian a personas que quizá no conocen. Cuando te arrodillas a orar con Dios por tu vida espiritual, ora también por la vida espiritual de aquellos que no la tienen, porque ellos también inocentemente están pecando, porque quizá hay muchas personas desde que no han recibido el mensaje, pero que en algún momento tú y yo podemos ser instrumentos utilizados para que ellos lo reciban. Pidamos también por ellos. Más oraciones sugerentes aquí es que cuando oramos, nos olvidemos de lo que es nuestra vida humana, nuestra vida terrenal, y nos arrodillemos con un corazón completamente espiritual, nos olvidemos de este mundo y nos concentremos en Dios para que el Espíritu Santo descienda. Lo que está diciendo es que cuando tú estés hablando con Dios, hazte de cuenta que tú no estás en este mundo. Hazte de cuenta que tú estás en el jardín del Edén sin pecado. Hazte de cuenta que tú estás siendo transferido al cielo, hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tu oración va a ser concedida, tu oración va a ser escuchada. Mientras estemos orando, mientras estemos comunicando con Dios y nuestra mente puesta en este mundo lleno de pecados, lleno de maldad, será imposible actuar conforme al Espíritu. Agradecimiento y alabanza a Dios. Demos gracias por las bendiciones específicas y alabemos a Dios por su bondad. Seamos más agradecidos, seamos más bondadosos con Dios.
Confesemos. Tomemos algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios por el perdón de nuestros pecados. Seamos un guía cuando pedamos a Dios que nos otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales. No te arrodilles solamente a pedir por unas cosas, dejemos el palabrerío y orar a Dios siempre por lo mismo. Pidámosles guía y dirección a Dios. Pidamos a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales, mundiales de nuestra iglesia. Pidamos a Dios que nos ayude a concentrarnos con nuestras oraciones. Pidamos a Dios que nuestra iglesia, tanto local como mundial, seamos una iglesia espiritual y no carnal. Pidamos a Dios que tomemos tiempo para escuchar la voz de Dios y responder a su alabanza en canciones y oraciones. Dejemos escuchar la voz de Dios. Mis queridos hermanos, no le quitemos el trabajo a Dios. Deje que Dios obre en su vida a través de la oración, a través de tu actuar, a través de tu caminar. Actuemos como personas espirituales y no como personas carnales. Muy pronto Cristo regresará a esta tierra y llevará consigo a aquellos que andemos conforme a la carne y no conforme a lo espiritual y no conforme a la carne. Por eso yo quiero en esta noche que junto conmigo usted tome un voto y diga, aunque soy pecador, aunque estoy en un mundo lleno de maldad, lleno de vanidad, yo quiero andar conforme al espíritu y no conforme a la carne. Que esas cosas que me atan, que eso que estoy haciendo que me está alejando de Dios, que eso que estoy haciendo que se ha convertido en un hábito que no me está haciendo bien, yo pueda dejarlo en el nombre de Jesús y coger a aquellos que sí me convierte en una persona apta para estar en la sociedad, en una persona admirable, una persona que los demás pueden decir, es verdad que fulano, fulana son hijos de Dios, son cristianos. Quiero leer con ustedes 1 Corintios 3, del 1 al 3. Lo que tienen su Biblia, por favor. Pablo está diciendo aquí, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Con esta meditación quiero restarle a ustedes lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios. Dejemos de andar conforme a la carne, dejemos de andar conforme a lo que diga un hermano, dejemos de mirar a pecadores y miremos a Cristo Jesús. Cuando miremos a Cristo Jesús, entonces comenzamos a prepararnos para ir a reinos de los cielos y pertenecer a ese súbdito espiritual. A eso es que Dios nos está llamando y nos da su palabra para que andemos conforme al Espíritu Santo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no permitamos que el enemigo nos arrebate la salvación. Por nada, nada de lo de este mundo. No permitamos que nuestra forma de actuar nos arrebate la salvación. No permitamos que nuestra forma de hablar nos arrebate la salvación. No permitamos que nuestra forma de comportamiento nos arrebate la salvación. Démosle paso a Cristo Jesús.
démosle paso a su Espíritu Santo y dejemos que Dios obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios nos bendiga en esta noche y desde hoy comencemos a ser miembros espirituales conforme al llamado de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y mucha paz. Bien, vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre de misericordia, gracias Señor. Gracias porque en esta noche usted nos ha enseñado lo que hace mucho nos viene diciendo, pero que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que somos sus hijos y actuamos conforme a un hermano, conforme a, a la vida carnal. Pero queremos pedirle con sinceridad que nos humille y nos ayude a andar conforme al Espíritu, Señor mi Dios. Que aunque estamos en un mundo lleno de pecados, podamos ser una luz en medio de la oscuridad, podamos brillar para los demás, podamos dejar que los demás vean a Cristo Jesús en nosotros y que muy pronto, cuando Cristo venga, todos los que estamos aquí, todos los miembros de esta iglesia, todos los amigos, Señor mi Dios, que conocemos, puedan tomar un voto y podamos ir con usted al reino de los cielos. Señor, gracias por esta noche. Gracias. Ayúdame a mantener este voto y pertenecer a un reino espiritual y ser un miembro espiritual para su honra y su gloria y acuerdo a su voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre todopoderoso y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.